Buenos días. Hoy vamos a hablar, dentro de las apariciones de Garabandal y de los libros escritos por mi padre, de un libro que escribió sobre estas apariciones que lo tituló El nombre de las negaciones de Garabandal. Fue un libro que no fue muy vendido. Bueno, aún así se vendieron 2 ediciones, pero el nombre echaba para atrás. La gente no quería saber nada de negaciones. Y sin embargo, mi padre probaba con el libro la autenticidad de las apariciones de Garabandal a través de las negaciones. Porque estas negaciones de las niñas, esta amnesia mental que Dios les envió para salvar Garabandal y para purificarlas a ellas, pues había sido profetizado al principio de las apariciones, y las niñas lo contaban, se lo contaron a mi padre. Fíjate, nos dice la Virgen que le vamos a negar, ¿qué cosas tiene? ¿Cómo vamos a negarle? Y sin embargo, era verdad. Es una profecía de las que se estudia en teología como futuros libres, absolutas de Dios, que ahí no cabe interferencia alguna, porque son profecías como, por ejemplo, las de San Antonio, cuando profetizó que un libertino moriría mártir, y se cumplió. O cuando San Juan Pablo II profetizó a un profesor suyo de inglés en Polonia, siendo el arzobispo o cardenal, puede ser, le profetizó que él sería sacerdote, el profesor. Y le dijo: y cuando yo sea papa, te ordenaré. Y todo eso se cumplió. También los videntes de las apariciones de la Salet, Massimino y Melania, en concreto Massimino, le profetizó al arzobispo de París que moriría dentro de 3 años fusilado. El arzobispo no lo creyó y después murió fusilado a los 3 años, que además murió muy valientemente y recordando la frase que le había dicho Massimino. Son profecías absolutas, libres, que depende de la libertad de la persona, que la persona colabora. El demonio no puede saber ni siquiera lo que yo voy a hacer mañana. No lo sé yo, ¿cómo lo va a saber él? Dios sí que lo sabe. En cambio, el demonio sí que puede saber lo que se llama en teología sobrenatural relativo, que es, por ejemplo, un tsunami o un terremoto. Él sabe que va a ser de tal magnitud y puede profetizar que esa casa se caerá. Y se cumple. O sea, lo que ya nos puede decir es que en esa casa van a morir tal y cual y cual. Eso no lo sabe. Porque ahí ya depende la libertad que estén o no estén, o les ayude Dios y tal. O sea, esta profecía era de Dios y se cumplió. Entonces, claro, si los seguidores que se quedaron tan tristes y tan desilusionados con las negaciones, como que se les había ido la película, se les había acabado, pues hubieran pensado un poco, reflexionado un poco, se hubieran tranquilizado y confirmado. Lo mismo en el obispado. En el obispado sabían muy bien esta teología, sabían muy bien que había una profecía y sabían muy bien que se había cumplido. Y sin embargo dijeron que todo había sido un juego de niñas. Había sido un juego de niñas, pero no explicaron en qué consistía el juego, cómo se daban las marchas estáticas, cómo se daban las caídas esas impresionantes que no se rompían las piernas ni la cabeza, cómo el semblante maravilloso que transmitían las niñas cuando estaban en éxtasis, cómo el peso, la gravidez, que pesaban y no las podían coger ni entre 2 personas, ni entre 3 hombres fuertes, no podían moverlas del sitio. En cambio, entre ellas se levantaban una a otra como si fuera una pluma. La transmisión de pensamiento, como una persona pensaba: si esto es de Dios, que me venga y me traiga el crucifijo a besar, y de repente se volvía a la otra punta donde estaba la persona y le entregaba el crucifijo a besar. Esto mismo el sacerdote del pueblo, don Valentín Marichalar, hizo esa prueba, se quedó en su casa y pidió a la Virgen que, si eso era de Dios, que viniera la niña desde que estaba en Los Pinos, que viniera a su casa a darle la cruz a besar. Y la niña de repente se bajó de Los Pinos a toda velocidad, con una marcha estática impresionante, y le dio a besar la cruz. Y otra vez el mismo sacerdote, no quedándose conforme, se cambió de casa.
Dice, a ver si es capaz de encontrarme. Y le encontró, hizo la misma prueba, si esto es de Dios, que venga la niña y me traiga el crucifijo a besar. Y la niña fue a la casa que se había escondido y le dio a besar el crucifijo. ¿Cómo se hace ese juego? Eso no lo explicaron. A Cristo lo crucificaron y decían y reconocían los milagros que hacía, pero decían que los hacía por el poder de Belcebú. Aquí, en cambio, se conoce que todas estas maravillas las hacían con un truco de prestidigitación, con un truco de magia, con un juego de manos, con un abracadabra. Entonces, claro, evidentemente, como dice San Pablo, si alguno destruye el templo, la obra de Dios, Dios lo destruirá a él. Y bajando del Valle de los Caídos, pues se mató. Lo cual aparentemente parece un castigo, sobre todo para mi padre, que le había bajado el mensaje, un castigo por no haber tratado con la debida consideración las apariciones. Él, que por sus estudios sabía perfectamente que se había cumplido la profecía de que al final le negaría. Bien, no quiero extenderme más. Mañana brevemente hablaremos por qué el Señor mandó esta amnesia divina. ¿Por qué las niñas negaron? En el fondo ya lo he apuntado que la clave está en salvar Garabandal, porque las niñas empezaban a hacer muchas tonterías. El Señor quiso protegerlas, quiso purificarlas, quiso probarlas. Mi padre siempre decía que desconfiaba de una aparición en la que todo pareciera claro, en la que no pasaba nada, en la que no hubiera oposición, en la que no hubiera persecución, en la que no hubiera contradicción, porque eso significaba que no tenía interés el enemigo, y si no tenía interés el enemigo es que allí no estaba Dios. Por eso en toda aparición tiene que venir la prueba, y estas apariciones han sido muy probadas.